Tiali, no toca lilical tonac. Ashanticatec y pantonali se kiawit. Estamos todavía en el tonali 1 lluvia. Este tonali inició ayer al mediodía, ayer 24 de julio, y terminará hoy 25 de julio al mediodía. Estamos muy cerca del final de Sequiawit y bueno, no quiero que pase desapercibido este tonali, porque fíjense que Sequiawit le da nombre a la séptima trecena. Y es una trecena. Miren, yo ya salí de vacaciones en mi escuela, estoy contenta, creo que fue un semestre eh, pues de muchas grandes experiencias, conecté con varios jóvenes, otros pues terminaron un poquito enojados porque pues desafortunadamente no pasaron mi materia y bueno, tienen este tiempo de receso para estudiar, aprender un poco más y presentar su examen cuando regresemos. Yo sé que las experiencias cuando son de este tipo no nos agradan mucho, pero el que cae y se levanta con toda la fuerza de su corazón, aprende y gana sabiduría. Anoche dormí muchas horas, me hacía falta. Y soñé caracolas, arrecifes, corales, peces. Bueno, estuve en el Tlalocan y recordé, pues es como no voy a estar ahí. Si el regente de Sequiawit, de esta trecena, de este nuevo ladrillo del tiempo, como les decía yo la lectura pasada, la señora Chalchutlicue fue la señora de la noche en el último Tonaltin, que fue Matlaclihuan J. Tecpat, ¿recuerdan? 13 cuchillo de pedernal. Ahí la señora Chalchutlicue nos invitó a recostarnos en su flujo y llegamos hasta Sequiahuitl. 1 lluvia. Esta lluvia viene cargada de tona y yo lo siento. Miren, me desperté con mucho entusiasmo, recibí unos mensajes muy bonitos de amistades que he hecho a través de leer el Tonali. Quiero mandar un saludo a todos, a todas. Y bueno, pues viene cargada de tona porque el regente del signo Kiawit es Tonatiuh, nuestro sol. Quien fuera el regente en la trecena anterior, ¿se acuerdan? Bueno, pues él nos viene acompañando en este primer tonali de la cuenta de 13 de la séptima trecena. Que nos quede bien claro el dato. Bueno, pues Tonatiuh se descargó en una lluvia, porque Kiawit es la lluvia, en una lluvia cargada de tona. ¿Ustedes han estado bajo la lluvia? A mí me encanta estar bajo la lluvia. Recuerdo mucho mi infancia. Me gustaba salir a brincar charcos cuando llovía mucho. Yo viví cerca del río Papaloapan y allí llueve, pero con ganas, y se disfruta. A veces hay rayos, truenos, se revientan los árboles, hacen incendios ahí, pero todo lo podemos controlar. Así que yo así inicié esta trecena con grandes tormentas, fuegos, rayos, incendios, y hoy me he despertado con la serenidad que nos da el agua, recordando que el agua me habita y que tengo que poner en armonía el agua de mi cuerpo con el agua del universo, con la fuerza que me da Tonatiuh, nuestro sol, que bueno, hoy nos acompaña en el signo Kiawit. En el numeral 1 tenemos a esa llama alquímica, a ese Xutecutli, el fuego de nuestro espíritu, el fuego que nos recuerda que de las cenizas renació Itzpapalot. ¿Recuerdan a Itzpapalot? Bueno, pues ella nos recuerda que del fuego, como ella, podemos renacer. Así que si estás pasando por algún momento difícil, complicado, pues que este fuego te ayude a que sea alquímico y que renazcas como un sol. Acuérdate que Nanahuatzin renació del fuego alquímico, siendo ese sol de nuestra quinta era, nuestro Nahui Tonatiuh. Hoy escuchaba también en la mañana a un hombre, a un tlamatime, un hombre de conocimiento, decir que náhuatl viene para él de Nahui, 4, y Atl, agua, y que son los 4 caminos que tomamos hacia el conocimiento, 4 áreas diferentes para acceder a la sabiduría, así lo interpreté yo.
Él hablaba del conocimiento matemático que nos permite entender la geometría sagrada que existe en este espacio-tiempo, el conocimiento del mundo vegetal, la herbolaria y toda la medicina que hay detrás de las plantas, el conocimiento de las que nos permite las artes, y hablaba de la flor y el canto. Y bueno, si entendí bien y lo comprendí así, para mí es el conocimiento de toda esa parte filosófica y psíquica que nos acompaña. Así que, bueno, pues que este fuego nos recuerde esa capacidad nahuálica que tenemos de convertirnos en soles, de acceder a una forma nueva que nos permita esta sabiduría. ¿Con quién viene en el numeral 1 Xutecutli? Con Nexhuitzilin. Y Nexhuitzilin es el colibrí gris. Y recuerden que el colibrí, dice un relato, que los señores, los dioses, los númenes, como ustedes les quieran llamar, los señores sobrenaturales, estaban ya formando con barro y con maíz en diferentes versiones. Algunas hablan de barro, otras de maíz. Bueno, los seres, principalmente el hombre lo hicieron de maíz, ¿verdad? Y los otros seres de barro. Entonces ya tenían todos los animales, el ser humano, y los vieron cobrar vida, andar en este espacio-tiempo, pero hacía falta algo. Los seres humanos no tenían conciencia de recordar su propósito en este espacio-tiempo porque no escuchaban el mensaje de los seres divinos. Entonces, que ya no tenían barro, y lo que hicieron fue agarrar una piedra de jade y pulirla hasta que le hicieron una flecha. Y esa flecha voló y llegó con los mensajes a todos los seres humanos, los mensajes que nos vienen de los divinos. Y esa flecha es el colibrí. También veía en la mañana un reportaje de un hombre que allá en el norte de América siempre espera a los colibríes que llegan y que, bueno, más bien que van y vienen de esa zona alta del norte de América a México. Y es un colibrí pequeñito, pequeñito, pero precioso. Tiene en el pecho unas plumas rosa mexicano, ese rosado, ¿cómo le llaman? Como de bugambilia. Así lo tiene las plumitas en el pecho. Y luego tiene otras plumitas verdes. Y recordaba que los colibríes, con la luz del sol, tienen las alas o las plumas acomodadas de tal forma que cuando los rayos del sol le llegan, él se vuelve un despliegue de colores, verdes, azules, colorados. Bueno, pues así nosotros hoy emulemos a este colibrí que habla de la voluntad heroica, que cuando es de día da todo el tono, trabaja con entusiasmo, y cuando es de noche reposa, entra al Mictlán, porque si te lo encuentras hasta parece que se murió. Así nosotros, yo estoy planeando agarrar ese ritmo, estar tonada, activa mientras el sol esté, y una vez el sol se ponga, bueno, pues descansar, hacer lo que pueda con entusiasmo, sin perder el objetivo o el propósito de mi existencia. Les quiero leer algo que también me salió entre todos estos pensamientos que traigo alborotados como colibríes o mariposas en la cabeza. Mecida en el flujo de Chalchutlicue, voy cantándole a la vida. Cuentos, misterios, mariposas al aire son entonces Inxochitl Incuícate. El sol me acaricia, me evaporo, voy al encuentro de Tlalocatecutli, el señor de esta séptima trecena, el regente. Si ustedes observan la imagen de trecena, que es muy bonita, está Tlaloc con el costal chiquipili, que ahí vamos a llevar todo lo que vamos a ocupar para nuestra ofrenda. A Xutecutli lo vamos a prender y le vamos a poner copal o incienso o algún aromático, flores de nuestro jardín, hojitas secas que hayamos recogido. Vamos a mandar un mensaje a los númenes para que recibamos también de ellos el mensaje y descubramos en este espacio-tiempo nuestro propósito.
Tlaloc trae ahí también la lesna de hueso, la espina de maguey, las herramientas para el autosacrificio. Yo voy a sacrificar la desidia, la pereza, la queja. Voy a conectar con lo divino. Y también está una serpiente bicéfala, recordándome que el tiempo es cíclico, que el principio también es el final y así sucesivamente, para que yo vaya en una espiral ascendente, retroalimentándome de mis propias experiencias. En el lago, en el mar, en el río, en ese flujo de agua que vemos, está un hombrecito, se le ha roto la lesna. La lesna de hueso que está cerca de su cabeza está rota. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener momentos difíciles y que vamos a sentir precisamente eso, que nos falta energía, que algo se rompió en nuestro sistema, que nos ha sacado la misma vida, el mismo flujo vital, nos ha sacado de nuestra zona de confort, que nos está pidiendo que nos reconstruyamos. Y tenemos arriba de la montaña a otro ser en ceremonia. Trae los mismos elementos de la ritualidad, del autosacrificio. Trae una mancha roja aquí en la sien que indica que ha realizado ya la conexión con lo divino. Y trae un ramo en la mano recordándonos que estamos aquí para dar gracias, para maximizar nuestro tiempo, para vivir con gozo, con entusiasmo. Bueno, pues yo ya me he puesto mi banda negra porque Sequiahuitl es del rumbo del poniente, de las mujeres, y el color para esa trecena es, bueno, para Sequiahuitl es el negro. Y en las imágenes mánticas, aquí estoy revisando mi Tonalamat, algunos ya tienen el suyo y los que no, los invito a que se hagan de uno. Me pueden escribir a mi correo, ya lo tienen por ahí, lilicaltonac68@gmail.com, o me pueden, si quieren, mandar un mensajito al teléfono 272-237-1664 y con mucho gusto les hago llegar su Tonalamat. Y las imágenes mánticas están maravillosas porque tenemos a una tlazolteotl fusionada con una planta de maíz. Así que va a haber mucha abundancia en nosotros si aprendemos a tejer nuestro destino. Y en la parte de arriba, un hombrecito está agarrado por otro que tiene el rostro de Miquistli y un corazón nuevo. Que la vida nos ponga un corazón nuevo para que podamos mostrar nuestro Tona. Y para cerrar, estas palabras con el conjuro. Hoy ahogada he sido por la lluvia de fuego de Tlaloc. Así detengo aquí mi paso incierto. Voy mirando el rumbo que tomar. He cubierto mi boca con lodo evocando a Tlazolteotl. Descanso aquí mi cuerpo y me hago uno con la tierra, esperando el beso de Chalchutlicue, de la señora del Tlalocan. Hoy yo mismo soy Sequiahuitl, la lluvia tonada. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timutasque mostla.